Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado de los martes de cada semana y estamos listos para transmitir en vivo la palabra de Dios. Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya estamos listos, listas para aprender más. Buenas tardes, mi amada hermanita en Cristo Jesús. Te amamos y bendecimos, Patti, con mucho cariño. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Eve, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás, Marieta? Qué gusto saludarlos a todos. Sí, es un gran honor estar aprendiendo juntos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño. Sí, con mucho gusto, emocionada, porque entre todos juntos podemos aprender la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos aquí esperando que se conecten un poco más. ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, en lo que las personas se van conectando, nuestros amados hermanos, ¿les parece bien que estemos orando? ¿Sí? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, eres tú mismo, Padre eterno, dándonos el mensaje que necesitamos cada uno de nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Mientras más conocemos tu palabra, Señor, esa palabra que es tu aliento, el aliento de tu boca, más y más y más, Señor, se fortalece nuestra fe. Y te damos gracias, Padre, porque has sido fiel, siempre has estado con nosotros y nos alimentas a través de tu palabra, Señor, para nuestro crecimiento. Gracias te damos por la vida de todos nuestros hermanos, Señor, que fielmente buscan tu palabra, porque es a ti al que buscan, Señor, para crecer más y más en ti. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo estás, mi hermanita Berta? Muy buenas tardes. Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Teresita, Charito, Eugene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Vamos todos juntos, por favor, a nuestro libro que estamos aprendiendo, el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Y el día de ayer estuvimos terminando el capítulo 7, justamente donde dice, capítulo 7, versículo 24, ¿sí? Es el final, casi el final del Sermón de la Montaña, que el Señor Jesús enseñó su palabra a una gran multitud de personas que estaban ahí sentados en la montaña, y él estaba ahí enseñando y enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tal, Katy, Patti? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Georgette? Muy buenas tardes. Entonces, Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, aquí en Mateo 7:24 les dice, y bueno, yo me puedo imaginar que estoy sentada ahí en la montaña también escuchando la palabra de Dios. Lucerito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y entonces el Señor Jesús nos dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Entonces,
recordando estos 3 últimos capítulos que hemos estudiado, ¿sí? Con mucho detalle. Vamos a recordar todo el contexto de esta enseñanza que el Señor Jesús dio en el Sermón de la Montaña. Entonces, recordando, ¿sí? Si quieres ir aquí rápidamente, vamos a hacer un resumen del capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? Que los 3 capítulos 5, 6 y 7 abarcan la enseñanza del Sermón de la Montaña. Y entonces, aquí en el capítulo 5, el Señor Jesús empieza en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, ¿sí? A un lugar alto donde todos le pudieran ver. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, el Señor Jesús, por supuesto, les enseñaba diciendo. Y ahí empezó la enseñanza del Sermón de la Montaña. ¿Qué tal, mi hermanita Pati Zambrano? ¿Cómo estás? Mi hermano Manuel Cepeda. Buenas tardes. Apo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y entonces yo sí me puedo imaginar ahí el Señor Jesús dando unas enseñanzas maravillosas acerca del reino de los cielos, ¿sí? Y entonces él dice, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Para entender y comprender más todo el contexto del Sermón de la Montaña. Y si nosotros somos oidores, estamos escuchando y somos hacedores de la palabra de Dios, entonces estaremos fundando, construyendo nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Bien, empieza la escritura en bienaventurados. Recordemos que bienaventurados significa qué dichosos son, ¿sí? Hola, ¿cómo estás, Araceli? Buenas tardes. Jocelyn, mi hermanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y entonces el Señor Jesús dice, qué dichosos son, bienaventurados son aquellos, ¿sí? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu ya sabemos que son aquellas personas como tú y como yo, que reconocemos nuestra completa dependencia al Señor Jesús, que no podemos estar separados de Él, dependemos de la fuente de vida que es el Señor Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Benca? Bienvenida. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, ¿sí? A veces está la palabra de Dios tocando nuestras vidas y a veces una lágrima se puede derramar de nuestros ojos porque nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida se ve expuesta ante la palabra de Dios y viene ese precioso Espíritu Santo redarguyéndonos y entristeciéndonos porque en algunas cosas hemos fallado, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, los bienaventurados los que lloran, ¿sí? Los que son redarguidos por la palabra de Dios porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren porque serán consolados, ¿verdad? También bienaventurados, qué dichosos serán todos aquellos que son mansos, ¿sí? Que son mansos, es decir, una persona que es mansa es una persona que controla su carne, que no se deja llevar por las pasiones de la carne, sino que tiene su voluntad sujeta a la obediencia a Cristo. Amén. Esa es una persona que es mansa, ¿sí? También dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados por la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios nos llama a hacer obras justas. Obras justas son las buenas obras que Dios nos llama a hacer. También Dios dice, ¿sí? Bienaventurados, qué dichosos son los misericordiosos, ¿sí? Los misericordiosos son las personas compasivas. Cuando hay una necesidad, hay una compasión para ayudar a aquellos que están en necesidad, ¿sí? También si alguien falla por alguna situación, si te ofende, tal vez te ofendió involuntariamente, ni cuenta se dio, o tal vez sí se dio cuenta.
Pero cuando somos misericordiosos, significa que no nos conectamos con las ofensas. Que así como Dios en su infinito amor y gran misericordia nos ha perdonado cada vez que fallamos, por sus misericordias, Dios espera que tengamos misericordia de todos aquellos que fallan, que nos ofenden, ¿sí? Dios quiere que también demos misericordia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, los que no andan con astucia y tratando de sacar ventaja de alguna situación, sino que hacen todas las cosas con un corazón limpio como para el Señor. Eso es un corazón limpio, una persona que sobre toda cosa guardada guarda su corazón, que no permite que su corazón sea contaminado con las cosas del mundo, lo mantiene limpio. Amén. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienaventurados los de limpio corazón. Dice también la Escritura, y estamos recordando que la palabra de Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución. Todos hemos padecido persecución, empezando a veces por la familia, cuando has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y has tenido un encuentro con Él, y dices, esto quiero compartirlo a todos los que conozco, y empiezas con la familia, y luego la familia nos da la espalda, o el esposo o la esposa cuando estamos llegando al Señor, o los hijos, o nosotros mismos hemos dado la espalda, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la palabra del Señor Jesucristo. Es decir, aquellos que soportan la persecución son los que soportan las burlas, que soportan las críticas, que soportan inclusive que no te inviten a las reuniones familiares porque ya eres diferente, porque ya no te ríes de los mismos chistes, ya no tomas como tomábamos antes cuando estábamos en el mundo, los chistes groseros ya no nos gustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido transformados, estamos siendo transformados y somos hijos de Dios, de un Dios que es santo, 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 y estamos tan agradecidos con Dios que no importa la persecución, porque preferimos estar con el Señor, sí, que abandonar nuestra fe. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución, dice el Señor. También estuvimos estudiando que el Señor Jesús nos ha dicho que somos la sal de la tierra. Eso significa la sal preserva, ¿sí? Mantiene en buen estado los alimentos, por ejemplo, ¿sí? También la sal da sabor, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dice que somos la sal de la tierra. Gracias a tu vida, a mi vida, inclusive hasta Dios guarda este hermoso planeta donde vivimos por causa de los hijos, ¿sí? Por causa de los hijos. Amén. También dice la Escritura que somos la luz del mundo. Tú eres una pequeña luz por el que está dentro de ti. El Señor Jesús es la luz. Tú le abriste tu corazón y Él entró en ti. Y entonces tú eres una luz en medio de las tinieblas, de un mundo lleno de tinieblas, ¿sí? Y entonces tu luz alumbra a tu luz, es decir, la luz que está en ti, que es del Señor Jesús, alumbra a todos los que están a tu alrededor. Somos unas lámparas al mundo, somos la luz del mundo por quien habita dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. También el Señor Jesús nos enseñó que Él vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, ¿sí? Él no dijo, se acaba la ley, nos pasamos a la gracia y cada quien haga lo que quiera. No, seguimos cumpliendo la ley, pero bajo la gracia, bajo la ayuda de Dios, bajo la guianza de Dios, como nuevas criaturas nacidas de nuevo. Ahora sí podemos obedecer la ley por quien está viviendo dentro de nosotros.
Antes en nuestras fuerzas no podíamos obedecer la ley, ahora las podemos obedecer por su gracia, amén, por su gracia, así como dice Pati, aleluya, y sí es un gran privilegio ser llamados hijos de Dios. También Dios dice en su palabra, nos enseñó en el Sermón de la Montaña, que toda la palabra que está escrita en las Escrituras se va a cumplir, se va a cumplir. Eso nos enseña que debemos de estudiar la palabra de Dios y recibirla con mucha seriedad, con respeto, con mucha atención, reteniendo la palabra de Dios, porque todo se va a cumplir. Toda la palabra se va a cumplir. Y entonces también el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón de la Montaña que cualquiera que quebrante la ley y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero aquella persona que obedezca la palabra de Dios y así la enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Todas estas escrituras nos ha enseñado el Señor Jesús en la montaña. Es el llamado el Sermón de la Montaña. Y tenemos que ser oidores y hacedores de todo lo que nos ha enseñado. Amén, estamos recordando. Estamos haciendo un breve resumen de lo que hemos estudiado. ¿Qué tal, Aurea? ¿Cómo estás, Lolita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Señor Jesús también nos exhorta que si nuestra justicia, es decir, si nuestra vida, si nuestras obras no son mayores que las de los escribas y de los fariseos, ¿sí? Si no son mayores, debido a que el Señor Jesucristo está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo cual no sucedía antes, amén, porque Él nos ha equipado, ¿sí? El más pequeño en el reino de los cielos tiene un mejor testimonio que los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Por aquella persona preciosa que vive dentro de ti, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestra justicia es mayor que la de los escribas y de los fariseos, por quien habita dentro de nosotros. Nuestro testimonio al mundo debe ser mejor que la de los escribas y de los fariseos, porque aunque ellos conocían toda la ley, el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Hoy el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y la manifestación de la palabra de Dios por nuestro comportamiento al mundo tiene que ser mayor. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. También nos enseñó la palabra de Dios, el Señor Jesús, diciendo que no debemos enojarnos con los hermanos, ¿sí? Que no debemos, porque si estamos enojados con algún hermano, con alguna hermana, esto va a estorbar que Dios reciba con buen agrado nuestras ofrendas, ¿sí? Por eso dijo, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y después trae tu ofrenda al altar. Entonces tenemos que estar en paz con todos los hombres, amén. Eso es parte de la enseñanza del Sermón de la Montaña, ¿sí? Ser oidores y hacedores de todo lo que el Espíritu Santo nos está recordando, amén. También nos enseñó el Señor Jesús en ese lugar, ¿sí? Que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Si tú tienes un adversario, mejor ponte a cuentas y ponte de acuerdo con él, ¿sí? Para que no llegues ante el juez y te hagan pagar el último centavo. Ponte de acuerdo con él antes de ir a los tribunales, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús sigue enseñando y nos sigue revelando el corazón del Padre. Y Él nos dice y advierte, dice, aquellos que miran a la mujer ajena, a una mujer que no es su esposa, para codiciarla, ¿sí? Ya adulteraron en el corazón, porque desde el corazón vienen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios.
todas esas cosas vienen desde el corazón. Entonces podemos ver que a través de los ojos, ¿sí? A través de los ojos entra el pecado, ¿sí? Entra el pecado. Recordemos a Eva, cuando estaba ahí enfrente del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue tentada por Satanás. Y dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero dice, y vio, ¿sí? Entonces, aquí el Señor, nuestro Padre Celestial, a través del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos dice que aquellos que miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron en el corazón, aún sin haberla tocado, ya adulteraron en el corazón. Y dice, pues más vale que te saques el ojo y que entres al reino de los cielos sin un ojo, es decir, tuerto, pero que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno, ¿sí? Entonces es cosa seria, ¿verdad? Y entonces cuando dice que te quites el ojo o que te cortes la mano, si tu mano derecha te es ocasión de caer, eso significa aléjate de cualquier situación que te lleve y que te acerque a pecar. Aléjate, corta por lo sano, ¿sí? Ese es un dicho muy mexicano. Corta por lo sano. Si algo te está trayendo, ¿sí? Que no es tu mujer, que no es tu esposa, deja de asistir a ese lugar, ¿sí? Aléjate. O cortar la mano significa quítate de ese lugar porque estás siendo tentado, ¿sí? Antes de que caigas en tentación, porque el precio del pecado es la muerte. Amén, es cosa seria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, y vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:29. Vamos a verlo, porque parece una palabra fuerte, pero pues así lo dijo el Señor. Y no vamos a tomar unas tijeritas y vamos a hacer una Biblia hawaiana, como dice el pastor, sino que vamos a leer lo que dice la Escritura. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ¿sí? Esa parte que te lleva a pecar, échalo de tu cuerpo. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así dijo el Señor. Amén. Muy bien. También la palabra de Dios en el Sermón de la Montaña nos enseñó que cualquier persona, ¿sí?, que se casa con un divorciado o divorciada, peca, adultera. Dios aborrece el repudio. El repudio es el rechazo. El rechazo lleva a las personas al divorcio. Y Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7, todo esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Lo estuvimos estudiando versículo por versículo y Dios nos dio mucha palabra acerca de esto, estamos recordando, pero por la seriedad del asunto estamos citando nuevamente algunas escrituras. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice el Señor Jesús, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor Jesús, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta es palabra de Dios, ¿sí? Y aquí mismo, en el versículo 39, dice así: la mujer casada está ligada por la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios.
está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, siempre y cuando sea cristiano nacido de nuevo o cristiana nacida de nuevo, según el caso. Amén. También dice el Señor, cuando jures o prometas algo delante de Dios, cumple tu juramento. ¿Sí? ¿Cuántas parejas estuvieron delante de Dios haciendo juramentos delante de Dios? Cumple tu juramento, porque Dios no tiene por inocente a aquel que no cumple su palabra. ¿Y eso dónde está? Muy bien, vamos al libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Dice así. Libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, es decir, cuando alguno hiciere juramento a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, ¿sí? Ahí está el joven, ahí está la señorita, ligando su corazón, sus pensamientos, su voluntad, con obligación delante de Dios. O hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Entonces, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da enseñanzas importantes del reino de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y nos enseña su palabra. Y estamos atentos, porque dice la palabra de Dios que aquel que es oidor y hacedor de su palabra está construyendo su casa, su vida, su familia sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y también nos enseñó el Señor. Dice, no resistas al que es malo. Si alguien llega y te quiere quitar tu túnica y te quiere quitar tu suéter, dile, hey, también llévate mis zapatos que hacen juego. ¿Sí? No lo resistas, déjalo que pase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida es más valiosa. ¿Sí? Tu vida es más valiosa. No entres en pleito con alguien. No entres en pleito. Si alguien te pide que lleves 2 millas en vez de una, llévalas. No entres en pleito con nadie. Si alguien te dice que cargues algo y que lo lleves y lo regreses, ve. No rehuyas. No resistas al que es malo. Amén. También nos enseñó el Señor Jesús que debemos de amar, de bendecir, de hacer el bien a nuestros enemigos, ¿sí? Como aquellos que nos ultrajan o nos maldicen o nos critican. Si nosotros los bendecimos, estamos manifestando que realmente somos hijos de Dios. Si contestamos como nos tratan, estamos manifestando que lo mismo que una persona que no conoce de Dios. Pero si hacemos algo diferente, estamos manifestando que somos hijos de Dios, ¿sí? Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Aleluya. Bien, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó también en el Sermón de la Montaña que hay recompensa para aquel que obedece su palabra. Hay recompensa celestial. Amén. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos lleva a la perfección. Y el Señor nos está perfeccionando para llevarnos al cielo. Yo he escuchado que todas las personas creen que se van a ir al cielo una vez que mueran. Todos quieren ir al cielo, pero pocos quieren obedecer a Dios. Pocos quieren tener una comunión y un compromiso con Dios. Pero no todos van a ir al cielo. Todos quieren ir, pero no todos van a ir. No porque Dios no quiera. Dios sí quiere.
pero tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Ya somos salvos por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestro espíritu es salvo, pero nuestra alma tenemos que rescatarla para llevarla también al cielo. Y esa es responsabilidad nuestra, obteniendo la salvación de nuestras almas por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Nuestro espíritu ya es salvo, pero nos falta nuestra alma. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos salvando nuestra alma. Es cosa seria, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Bien, en el capítulo 6, vamos un poco rápido porque estamos simplemente haciendo un resumen de lo que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Dice así, tomando lo más relevante, que todo es relevante. Guárdate de hacer tu justicia, es decir, tus buenas obras, delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando des limosna, tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, cuando tú des algo, no lo publiques. Ese es algo entre tú y Dios. De cierto te digo, como dice el Señor Jesús, que ya tienes tu recompensa. Y cuando ores, no te pares en las esquinas para ser vistos por todos. Cuando tú ores, anda, ve, métete a tu recámara, cierra la puerta. Y cuando estés ahí, no uses vanas repeticiones, es decir, oraciones prefabricadas. Dios quiere oír tu corazón, solo tú y el Padre. Y cuando estés orando ahí, de rodillas, delante de tu Padre, en lo secreto de tu habitación, ¿sí? Perdona si tienes algo contra alguno. Porque si no perdonas, tus pecados no son perdonados. Y si tus pecados no son perdonados, entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nada con pecado entrará allá. El Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Pero si no perdonamos, los pecados se nos regresan. Y entonces, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios, y lo dice la Escritura y la vamos a leer, nos entregará a los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Los verdugos son los demonios. ¿Sí? Porque nos resistimos a perdonar. Sí queremos ser perdonados. Pero no queremos perdonar. Y Dios dice, de la manera que Él te perdonó, tú perdona al que te ofende. De la misma forma. Perdonar es un bálsamo, una medicina que puede ser amarga, pero trae sanidad al alma. Trae sanidad a tu corazón. Amén. Y si no perdonamos, ¿qué crees? Tus oraciones no rebasan el techo de tu habitación. Pero si perdonas, rebasan el techo y el primer cielo y el segundo cielo y llegan al tercer cielo. Entonces es mejor perdonar de todo corazón, sin reservas. Sí cuesta trabajo, porque te pudieron haber ofendido mucho, pero se pierde más cuando no se perdona. ¿Sí? Se pierde más cuando no se perdona. Y si no quieres perdonar, déjame que te diga que estás en serios problemas. Mejor perdona. No permitas que el perdón arruine tu vida y te enferme. ¿Sí? Perdona como el mismo Señor Jesucristo te perdonó. Amén. Miren lo que dice Mateo 18:32. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 32. Dice así: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, al que no quiso perdonar, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Cuántas veces no le hemos rogado a Dios? Señor, perdóname, perdóname,
perdóname todo lo que hice en mi vida pasada, es decir, antes de recibirte, perdóname. Y aquello perdóname. Y si te acuerdas, ay, también perdóname. Ya estamos, ¿no? Pidiendo perdón. Y Dios nos dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también, en el versículo 33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el Señor Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar es cosa seria, es cosa seria. Tenemos que tomarlo como algo muy serio, ¿sí? Todos hemos sido ofendidos muchas veces, pero también todos hemos ofendido muchas veces. Y aquel que no ha ofendido, dice el libro de Santiago en la Biblia, ese es varón perfecto. Y solo hay un varón perfecto y se llama el Señor Jesús. Todos los demás somos imperfectos, en camino a la perfección cuando obedecemos la palabra de Dios. Amén. Ánimo, mis hermanos. Ánimo. Debemos obedecer la palabra de Dios por el bien de todos, por tu propio bien, ¿sí? Y dice el Señor, fíjate, también nos enseñó, cuando ayunes, es decir, cuando decidas tener un tiempo de oración con Dios, el alimento físico pasa a segundo, a tercer lugar, porque está siendo alimentado en la presencia de Dios mientras nada te distrae para tener una gran comunión con el Señor. Dice, cuando ayunes, prepárate, no demudando tu rostro, que no te veas así todo triste, ay, es que estoy ayunando. Al contrario, dice el Señor, unge tu cabeza, ¿sí? Unge, lava tu rostro, ¿sí? Lava tu rostro, gózate, porque pasarás un tiempo de mucho valor con tu Señor. Amén. Arréglate, ¿sí? Date una peinadita, ponte tu mejor ropita. ¿Por qué? Porque vas a ayunar y vas a tener un tiempo precioso con el Señor. Amén. Ponte gozoso, ponte feliz, no porque vas a dejar de comer, sino porque vas a tener un tiempo de calidad en comunión con tu Padre Celestial y nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya. También nos enseñó la palabra, ¿sí? Que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde hay ladrones que minan y hurtan. Dice el Señor, hagan tesoros en el cielo. Allá no hay orín, no hay polilla, no hay ladrones que minan y hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestro corazón está en los tesoros de la tierra está muy lejos del cielo. En cambio, si nuestro corazón está en las cosas celestiales, no tienen tanta importancia las cosas de la tierra. Amén. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Aleluya. Si nuestro tesoro está en los cielos, nuestro corazón estará en los cielos. Porque nada trajimos a este mundo. ¿Y qué crees? Nada vamos a poder sacar. Aun que alguien se esconda una bolsita de monedas de oro en su ataúd, pensando que se las va a llevar, ¿qué crees? Se quedan aquí. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Amén. También nos enseñó el Señor que la lámpara del ojo, de la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es maligno, lascivioso, ahí todo feo, todo el cuerpo está en tinieblas. El ojo es la lámpara del alma, ¿sí? Ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios está en los cielos y habita en nuestro corazón. Entonces no podemos hacer del dinero nuestro Dios. Si por el dinero dejas de congregarte, estás cambiando de Dios.
Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él va a ser tu prioridad, siempre tu prioridad. También nos enseñó el Señor Jesús en ese sermón de la montaña, ¿sí? Que no estemos afanosos, que Dios sabe lo que necesitas y que si los lirios del campo no hilan, y así los viste Dios, y las aves del campo no recogen ni guardan en graneros, y Dios las alimenta, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos más cada uno de nosotros? Y luego nos dice el Señor Jesús, hombres de poca fe, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo más y más y más y más. Y somos más fuertes en la fe, en Él, porque lo estamos conociendo más. Y mientras más lo conocemos, más nos llenamos de Él. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Amén. En el capítulo 7, recordando el sermón de la montaña, en el capítulo 7, dice también, nos enseñó el Señor, no juzgues, no murmures, para que no seáis juzgados, porque con la vara que medimos seremos medidos. Y también nos dijo, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, no lo estés juzgando por las pequeñas cosas en las pequeñas cosas que se equivoca o se equivocó. Primero, antes de juzgar a tu hermano y ver la paja en su ojo, quítate la viga que está en tu propio ojo y entonces verás la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sí? No juzguemos y no seremos juzgados, porque con la vara que medimos seremos medidos. Amén. También nos enseñó el Señor, pide sabiduría y guianza para compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también dijo el Señor, no des lo santo a los perros. Los perros y los cerdos son personas que unos abandonaron el camino del Señor, otros son blasfemos, mutiladores del cuerpo, otros son burladores, ¿sí? Impíos que no van a recibir la palabra de Dios porque andan en sus propios caminos. ¿Sí? Andan en sus propios pensamientos y dicen, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan hacia ti y te despedacen. Entonces tenemos que ser sabios a quienes les vamos a compartir la palabra de Dios. Oremos para que aquella mies que está lista para ser cosechada, Dios nos dirija hacia ella y podamos levantar esa cosecha para el Señor. Amén. También nos ha enseñado que pidamos y se nos dará. Busquemos y hallaremos. Llamemos y se nos abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Porque si nosotros siendo malos, si siendo humanos como somos a veces, ¿sí? A veces no somos tan buenos, ¿sí? Sabemos darle buenas cosas y buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos? Y si Dios nos da al Espíritu Santo, que es Dios, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Nada es imposible para Él. También nos ha enseñado que entremos por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que las hallan, pero por la puerta estrecha pocos son los que entran, ¿sí? Dios no es permisivo de las cosas del pecado que nos llevan a la muerte. Dios nos va podando y nos va estrechando para que quepamos por esa puerta estrecha que lleva a la vida, porque espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición. También nos ha enseñado y nos ha alertado que nos cuidemos de los falsos profetas, unos que se dicen profetas y no tienen nada que ver con el Señor. Por sus frutos conocerás al profeta, ¿sí? Porque todo buen árbol va a producir buenos frutos
y todo mal árbol va a producir malos frutos. También nos dijo que solo entrará en el reino de los cielos aquel que hace la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, en aquel día me dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Cuándo estuvieron conmigo? ¿Quiénes son? No todo el que le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces ahora sí podemos comprender que hay dos grupos, los sensatos y los insensatos. Y los sensatos son aquellos que escuchan con atención la palabra de Dios para ponerla por obra, para practicarla, para vivirla, para hacer de la palabra de Dios un estilo de vida que manifieste a Dios aquí en la tierra. Amén. Y el insensato es aquel que se dice que es creyente y escucha la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no baja al corazón. Entra por aquí, por un oído, y se sale por el otro oído. Solamente es oidor. Solo tiene conocimiento. El conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Solo tiene conocimiento, pero el conocimiento no lo va a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo es ser oidor y hacedor de la palabra. Amén. Entonces, vayamos nuevamente al Evangelio según San Mateo. Nuevamente, y vamos a leer ahora sí la escritura que gracias a Dios nos dio tiempo. 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todas las palabras que se acaban de decir, capítulo 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña, más todo lo que dice la palabra de Dios también. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué crees? Esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les decía el Señor Jesús ahí en el Sermón de la Montaña a todos, y cualquiera que las oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque era una palabra que el Señor Jesús vivía, ¿sí? Vivía. Y los escribas tenían conocimiento, pero no vivían la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios, porque Dios quiere que nuestro testimonio sea mayor que el de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y sí podemos obedecer la palabra de Dios. Si tienes alguna escritura que consultar, tienes ahí, abre tu Biblia, Mateo capítulo 5, 6 y 7, y ahí tienes nuevamente el precioso sermón de la montaña. Amén. Amados hermanos, qué bueno es el Señor y cuánta enseñanza nos da. La próxima clase vamos a continuar con el capítulo 8. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo precioso que Él nos ha dado. ¿Cómo estás, Sandra? Qué gusto saludarte. Este tiempo que Dios nos ha dado de tanta enseñanza, ¿sí? De tanta revelación de su palabra, para que seamos oidores y hacedores de la palabra. Acuérdate de todo lo que Él te ha enseñado y ponla en práctica. Vive la palabra de Dios. Y con ello vas a manifestar a Dios aquí en la tierra. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque cada uno de nosotros ha nacido en Cristo, Señor, como nuevas criaturas, bendito Padre, y podemos escuchar tu palabra porque tu palabra se discierne por el Espíritu, se recibe por el Espíritu, baja a nuestro corazón, Señor, y ahí la atesoramos, Padre, para vivirla, Señor, para disfrutarla, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcamos a ti y al Hijo a quien has enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por el mensaje que nos estás dando, Señor. Hacemos un compromiso contigo de ser oidores y hacedores de tu palabra para que nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia esté cimentada y fundada sobre la roca que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, a Él sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Bendecida noche, mis amados hermanos. Ahora sí estamos listos para la siguiente clase. Pedimos una disculpa. Ayer tuvimos problemas técnicos y no nos pudimos conectar. Pero bueno, ahora viene una segunda porción, ¿sí? Y ya estamos listos. El pastor ya está listo para dar la siguiente clase. Bendiciones para todos. Les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo, con mucho cariño. Siempre están en nuestras oraciones. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos y Dios bendiga sus valiosas vidas, que son esas perlas preciosas, ¿sí? Preciosas de gran valor que el Señor compró con su sangre preciosa. Esa es tu vida, ¿sí? Tú eres una perla preciosa, preciosa para Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendiciones para todos. Buenas noches.